Color de los Dioses es una exposición que nos permite ver cómo lucirían esculturas grecorromanas y algunas piezas precolombinas con sus colores originales. Se trata de una exposición que ha viajado por todo el mundo, ha visitado 22 países de Europa y Asia y se encuentra por primera vez aquí en América Latina en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Yo soy Alexia y hoy en De Todo los quiero invitar a que juntos conozcamos los secretos detrás del montaje de esta exposición aquí en México. ¿Están listos? Comenzamos. Esta exposición es el resultado de un proyecto que involucra ciencia y arte para que nosotros podamos visualizar todas estas obras antiguas como originalmente lucían. Julio, ¿cómo surge esta exposición? ¿Qué es lo que da origen a ella? Bueno, El Color de los Dioses es un proyecto que surge hace más de 30 años con las investigaciones del arqueólogo alemán Vincent Brinkmann. Vincent Brinkmann utiliza una serie de metodologías científicas para observar los restos materiales de las esculturas de la antigüedad griega, romana y egipcia. Con base en esos estudios y los estudios que él realiza en fuentes históricas, le permiten a él reconstruir la policromía original de todas las esculturas que vemos en esta exposición. Y yo creo que también tenemos que pensar en lo fascinante y lo impresionante que resulta para todos nosotros poder visualizar obras de arte clásico o piezas prehispánicas con sus colores originales. No por nada esta exposición ha itinerado por todos los países en los que ha estado. Así es, de hecho, la cuestión de que nosotros comúnmente estemos acostumbrados a observar el arte griego y romano, sobre todo desprovisto de color, hace la exposición un proyecto bastante atractivo que, como bien dices, ha itinerado en lugares tan lejanos como China, pero es la primera vez que se presenta en América Latina. Nosotros tenemos esta idea de que las esculturas griegas y romanas son blancas porque desde el siglo XV, aproximadamente en el Renacimiento, los estudiosos del arte clásico retoman las características de esta escultura para imitarlas y reproducirlas en sus propias obras de arte. Sin embargo, como los restos materiales que ellos observan se encuentran ya desprovistos de color por el paso del tiempo o por un mal proceso de conservación, recordemos que en esos tiempos no existía como tal una disciplina arqueológica, ello hace que estas personas comiencen a ver esta escultura así, desprovista de color, y al mismo tiempo hace que reproduzcan estas características en su propio arte, ¿no? De hecho, algo similar ocurre en América Latina cuando hablamos de piezas prehispánicas, incluso en los basamentos piramidales. Solemos imaginarlos como si siempre hubieran sido de color piedra, pero esto no es verdad. ¿En qué punto confluyen el arte clásico y las piezas prehispánicas aquí en la exposición? Como bien dices, en América, a pesar de que muchas veces encontramos rastros de policromía principalmente en cerámica, en otros monumentos como los monolitos o bien, como bien dices, los edificios, no encontramos rastros de color. Sin embargo, hay que ser muy específicos y muy claros en decir que el color era una parte fundamental de la mentalidad mesoamericana. Como nosotros podemos verlo, hay una serie de ideales religiosos que están asociados directamente con el color. Incluso, por ejemplo, la disposición que ellos tienen de su mundo, del mundo que ellos habitaban, dividido en 4 rumbos e incluso en 5, dependiendo del tipo de tradición religiosa que se esté analizando, estaban asociados con un dios y con un color particular. Desde ahí podemos ver la importancia que tiene el color para los mesoamericanos, por ejemplo, ¿no? ¿Y en qué momento decidieron añadir a esta exposición de piezas de arte clásico las piezas de Mesoamérica? Bueno, en realidad nosotros buscamos hallar algún tipo de puntos de confluencia ya sea entre la manera en que se estudia o bien entre la significación del color que tiene para estos mundos que aparentemente son tan distintos temporal y espacialmente. Por un lado tenemos nosotros lo que te comentaba hace un momento, la idea de la tradición, esta tradición clásica de ver el arte blanco desprovisto de color y asociar estos ideales de lo blanco con lo civilizado, repercuten en la forma en que vemos el arte mesoamericano. Por ejemplo, siempre tendemos a ver al bárbaro, ¿no? Al salvaje, y no tenemos problema en observar su color. Por otro lado, también tenemos otro punto de confluencia en el estudio de los primeros registros de la policromía en las esculturas al momento de su hallazgo. De hecho, en México también existe un proyecto muy parecido. Sí, ya desde hace algunos años en nuestro país se llevan a cabo reconstituciones polícromas. De hecho, la historia de la diosa Coyolxauhqui es sumamente peculiar.
Al momento de su hallazgo, los trabajadores de Luz y Fuerza que encontraron el monolito decidieron lavarlo y tallarlo para presentárselo de manera limpia, digámoslo así, al presidente en turno. Esto afectó gravemente la policromía de la escultura. Sin embargo, gracias a los estudios científicos que se realizaron posteriormente, se logró una reconstrucción completa de sus colores y bueno, esa reconstrucción la podemos apreciar ahora en nuestra exposición. Por ejemplo, en el caso de los griegos tenemos cierta libertad para pintar algunos de los atuendos de las figuras que se están representando. Sin embargo, en el caso de Mesoamérica esto no es posible porque cada uno de los elementos que visten las deidades o los personajes representados tienen un simbolismo en sí mismo y ese simbolismo se ve reflejado a través del color. Entonces nosotros tenemos cierto tipo de tonos asociados con algunas divinidades. Por ejemplo, el color rojo está muy asociado con los dioses del sol, al igual que el amarillo en el cabello, por ejemplo, ¿no? Algunas deidades de la lluvia se les pinta casi siempre de color negro, ¿no? Y este tipo de cuestión se sigue durante todo el proceso de la escultura mesoamericana, ¿no? Desde sus inicios hasta ya la llegada de los españoles. Julio, ¿y cómo llega esta exposición a México? ¿Cómo es que podemos deleitarnos con todas estas piezas? Algunas originales tenemos que mencionar y con las reconstrucciones que están perfectamente bien hechas. Bueno, pues el proyecto llega a través del Museo Stadel de Alemania, que tuvo contacto con el director del Museo del Palacio de Bellas Artes, Miguel Fernández Félix, y él es quien decide tomar este proyecto y presentarlo en el Museo del Palacio de Bellas Artes con esta pequeña adecuación que se le hizo del núcleo mesoamericano. Y dado que aquí en México, en el Museo de Palacio de Bellas Artes, se añade esta parte de Mesoamérica, ¿cómo se organiza la exposición? Bueno, básicamente vamos a encontrar nosotros 4 estaciones temáticas generales que explican el discurso de la exposición. Por un lado tenemos la primera introducción, que es explicar la tradición clásica y cómo esta influye en la forma en que vemos la escultura tanto mesoamericana como de la antigüedad clásica. La segunda estación trata de abordar la problemática de la aproximación, las primeras aproximaciones al problema del color, es decir, lo que te mencionaba hace un momento sobre los registros que se realizan en los hallazgos arqueológicos y cómo estos han influido en las investigaciones actuales. El tercer núcleo, o más bien tercer segmento, la tercera estación, habla concretamente de los procesos científicos que los investigadores siguieron para realizar las reconstrucciones que vemos aquí, y finalmente tratamos de ahondar un poco en la significación del color, cómo es que el color dota precisamente de este sentido a las esculturas y muchas veces puede cambiar el propio sentido. Por ejemplo, una de las esculturas griegas que presentamos, la estela de Aristión, muestra pinturas de un león y de una estrella que simbolizan de hecho la fuerza de los brazos y la agilidad del guerrero. Sin estos dos elementos de pintura que son tan importantes, pues para nosotros sería un guerrero cualquiera, y entendemos a partir de esto que la intención de la persona que falleció era que sus hazañas en guerra, o por lo menos su actitud dentro del combate, fuera resaltada en su propia estela funeraria. Antes de continuar, acompáñame a conocer algo más acerca de Frida Kahlo y Diego Rivera. Durante más de 50 años, íntimas fotografías y documentos pertenecientes a Frida Kahlo y Diego Rivera se habían encerrado en su residencia privada en la Ciudad de México. Ahora, las nuevas cartas, manuscritos, documentos y fotografías oficiales personales están en exhibición en el antiguo estudio y el hogar de Rivera en San Ángel, que alguna vez compartió con Kahlo. En una exposición llamada Correspondencias, Archivos y Fondos del CENIDIAP, los documentos pertenecientes a Kahlo y Rivera, nunca antes vistos, fueron expuestos, así como de otros importantes artistas mexicanos. El espectáculo, que fue organizado por el CENIDIAP y el Instituto Nacional de Bellas Artes, contiene una colección de testimonios históricos sobre la vida cotidiana de los artistas y las relaciones entre ellos. Eduardo Espinosa, encargado de la exposición, ofreció una conferencia de prensa para explicar mejor este proyecto. Es una reflexión de la vida, es una reflexión sobre los procesos de los artistas, los procesos de creación, pero también es una reflexión sobre las relaciones humanas, los contactos entre los artistas, las correspondencias entre ellos en el sentido estricto de cómo se mantenían comunicados en años cuando no existía el internet, cuando no existían las redes sociales. Los temas de la exposición se dividen en 4 categorías: poder y política, educación y trabajo, amor y amistad y finalmente la enfermedad y la muerte. Una foto con Rivera cuando tenía 4 años de edad,
telegramas y notas que escribió a las actrices mexicanas María Félix y Dolores del Río, las fotos tomadas por el fotógrafo Katy Horna y una grabación de audio de Rivera a sí mismo, Kahlo y Rivera son dos de las figuras más célebres de México, y su tormentoso matrimonio está entre los más destacados del mundo del arte del siglo XX. El proceso de montaje para esta exposición requiere de medidas muy específicas en cuanto a seguridad, conservación de estas piezas por tratarse de material muy antiguo. Mariana, ¿cuánto tiempo se tardaron en gestionar y organizar todo el trabajo que estas semanas estamos viendo? Pues es un trabajo de más de un año en el que se ha ido gestionando los préstamos y pues el traslado de las piezas que ahora están aquí. Mariana, ¿y quiénes colaboraron para que estas piezas pudieran llegar a México? La parte de la antigüedad clásica viene de Alemania, de Frankfurt, de Liebhaus en Frankfurt, y el resto de las piezas son nacionales, son del Museo de Antropología, del Museo del Templo Mayor, del Museo de las Culturas y del Virreinato, y también del Museo de Antropología de Jalapa. ¿Y qué tipo de transportación se requirió para las piezas clásicas que vienen desde Alemania? Pues esta ocasión enviaron una parte, principalmente material museográfico y unas 4 esculturas de mármol por barco, y el resto lo trajeron en transporte aéreo como siempre. También hay que decir que las piezas de México, aunque estamos todos en el mismo lugar, pues tienen que viajar de un museo a otro, de un lugar a otro. Sí, en la Ciudad de México pues es más fácil, ¿no? Aunque como los museos, por ejemplo, el Templo Mayor está en el centro, requiere cierto movimiento muy en la mañana o muy en la tarde, depende, ¿no? Igual en antropología pues vienen muchas piezas y hay que cuidar su manejo con el embalaje y todos los necesarios cuidados, ¿no? Para su movimiento. Y una vez que las piezas están aquí, ¿cuáles son las etapas que tienen que suceder para que el proceso de armar la exposición esté completo? Un comisario la acompaña a la colección, ¿no? En este caso vienen muchas piezas de antropología. El comisario viene junto con los transportes y cuando llega aquí, en este caso se volaron las piezas con una grúa por la terraza del palacio, y al día siguiente empezamos su montaje, ¿no? Se hace un dictamen de obra, se desembalan las piezas, el comisario revisa en qué condiciones viene cada una y junto con un conservador del museo también se coteja y esperamos que no haya ningún cambio a la hora del cierre de la exposición. ¿Qué es un comisario, Mariana? ¿Qué es lo que hace? El comisario está encargado de velar la seguridad de las piezas, ¿no? Y cada colección, cuando presta obra, normalmente manda un comisario para asegurarse de que la obra llegue bien y se instale bien también. ¿Y qué es lo que sucede durante la dictaminación? Vemos que hay un equipo que está trabajando arduamente, apuntan muchísimas cosas, revisan completamente la pieza. ¿Qué es lo que hacen los dictaminadores? Cada pieza tiene como necesidades distintas, ¿no? Y el material puede ser muy distinto. En este caso se trata de piezas arqueológicas, hay piezas que son de barro, hay otras que son de piedra. La idea es registrar cada una de las peculiaridades de la obra para que sepamos cómo llegó y cómo se va a entregar. ¿Y por qué es necesario que las piezas reposen 24 horas una vez que llegan al museo? Pues porque puede haber cambios de presión, puede haber cambios de temperatura, entonces lo que hace es, al dejarlas reposar unas 24 horas, la caja adquiere la temperatura de la sala, digamos que se mezclan ambas temperaturas y ya no hay peligro de que, dependiendo del material, pero ya no hay peligro, ¿no?, de que algo cambie con la presión de la caja o de la temperatura o la humedad. Ya sabemos que se tardaron más de un año en gestionar y organizar toda la exposición, pero una vez que las piezas están aquí en el museo, ¿cuánto tiempo se tardan en armar la exposición? Una semana y unos días para terminar el montaje de la exposición de 118 piezas. Bueno, como pueden ver, esto es muchísimo trabajo y por supuesto no lo puede hacer una sola persona. Hay un gran equipo detrás de todo esto. ¿Cómo está conformado el equipo para esta exposición, Mariana? Hay diferentes áreas que se encargan de distintas cosas, ¿no? Desde el diseño de la sala, la construcción de muros, las personas especializadas en el movimiento y el montaje de las piezas, ¿no?, que es los museógrafos, que son muy importantes para, ¿no?, colocar ya en su lugar las obras, y bueno, la gente de diseño, la que pone los textos en muro, los custodios, en fin, hay una gran cantidad de gente trabajando para una exposición. Ahora, ¿qué les parece si vamos a ver un poco más acerca del águila real?
Águila real, aparte de ser parte de nuestro símbolo patrio, es un animal fuerte y poderoso. Y está aquí como embajadora del aviario El Nido. Una característica en especial del género Aquila es que tienen las plumas hasta la calza, o en el caso de las águilas también. Esa es una diferencia que hay entre géneros. En el caso de las rapaces o el género falco, que son los verdaderos halcones, ellos tienen las plumas hasta los tarsos. Atila tiene una caperuza porque es parte del equipo que se utiliza para su manejo. Con esto se reduce parte del estrés y el animal también mantenemos que esté tranquila y con calma. Muchos animales, en especial las aves de presa, ven hasta 8 veces mejor que los seres humanos. Entonces, el utilizar la caperuza es una técnica que también se utiliza de la vieja escuela del arte de la cetrería y sirve para que mantengamos al animal en un estado tranquilo. La capacidad que tienen de observar, de memoria, y son animales que tienen una fuerza muy grande en las patas. Son animales que también son cazadores y son animales en esta especie Aquilacricetus canadensis que se distribuyen en el continente americano desde Alaska, Canadá hasta México y llegan a soportar temperaturas incluso hasta bajo cero. Está científicamente demostrado que hay algunos videos en la red donde algunos animales como Atila llegan a veces a cazar presas de lo que son borregos cimarrones, en este caso más bien crías de borregos cimarrón, y las pueden cargar, estamos hablando a lo mejor de 6, 7 kilos sin ningún problema para después llevarlas a otro lugar y poder consumirlas. Orgullosamente esta especie, que es Aquilacricetus canadensis, se encuentra desde Canadá, Alaska, Estados Unidos y México. Parte de su ecosistema va desde lo que puedan ser zonas desérticas hasta zonas frías o heladas. Ahora Julio nos va a mostrar un poquito de todo lo que podremos apreciar en esta exposición a través de una figura que representa una deidad del pulque. Julio, ¿cómo pueden determinar exactamente la cantidad de color, el lugar donde la pieza lo tenía, todo esto? Bueno, esto se realiza a través de un proceso de observación que tiene que ver mucho con los instrumentos que utilizan. Se utilizan microscopios ópticos, microscopios digitales, algún tipo de iluminación especial como rayos X y lámparas de refracción ultravioleta. Con eso pueden determinar el tipo de color que permanecía en la propia escultura original y a través de ello pueden inferir la cantidad de color que tenían. Aunado a esto hay una serie de procesos que determinan la composición química de los propios pigmentos, que en su mayoría cabe mencionar son de origen mineral, y con ello pueden analizar el tipo de tono que puede plasmarse en una piedra del mismo tipo, ¿no? También es importante analizar, por supuesto, la composición de la propia roca en la que se va a plasmar el color para determinar de qué forma se va a ver la coloración final, digamos. ¿Y qué es lo que nos dice el color en el caso de esta deidad del pulque? Bueno, esta deidad del pulque y también de la lluvia tiene una serie de hechos ligados con ella que vienen desde la catalogación de un acervo en el Museo de Santa Cecilia, donde se encontraron esculturas muy similares, un poquito más chiquitas, pero similares a estas, y el arqueólogo en el momento encargado de la catalogación de estos, Felipe Solís, optó por llamarlas portaestandartes debido a que en su mano derecha tienen un orificio que, de acuerdo con la visión de este arqueólogo, servía para llevar una bandera. Esta es una característica común en la sociedad, sobre todo en la sociedad mexica. Vemos representaciones de banderas constantes y de portaestandartes. Tiempo después, tanto Alfredo López Austin como el propio Matus Moctezuma, aunado con el doctor Leonardo López Luján, coincidieron en que el orificio de la mano servía para portar un hacha ritual que era parte de los dioses, bueno, parte del atavío de los dioses del pulque. ¿Cómo determinaron esto? Porque la pintura facial de esta deidad, como la que podemos observar aquí, con una franja roja en medio y los costados en color negro, es una característica fundamental de los dioses del pulque, y esto lo vemos reflejado en diferentes códices, ¿no? Donde podemos ver esta misma deidad asociada con esta propia pintura.
con base en eso y con el análisis que ellos habían determinado de este orificio, se llegó a la conclusión de que en realidad no era un portaestandarte, no era una simple figura genérica, sino era una representación de una deidad. Ahora, ¿cuáles son las atribuciones que tenemos para comentar? Que se trata también de una deidad que tiene relación con la lluvia. Más que nada es el color negro del cuerpo y el color rojo en las extremidades, que era una cuestión también asociada directamente con estas divinidades acuáticas. Es fantástico poder observar la pieza original con las características que tiene, el deterioro por el paso del tiempo, y después la pieza reconstruida con todos estos colores que quizás nosotros no habíamos imaginado. Nos da como otra idea de cómo lucía aquel pasado prehispánico. En este caso es una de las principales intenciones de la muestra, que el visitante pueda observar y revivir la experiencia del color en su contexto, ¿no? Nosotros estamos, pues, ya no tenemos la fortuna de ver estas esculturas en su máxima expresión, pero con este tipo de metodología y este tipo de análisis nosotros podemos revivir esta experiencia y bueno, ojalá que la gente pueda llegar a entender esta experiencia de la misma manera en que los propios mesoamericanos y los griegos y romanos podían verla, ¿no? Julio, ¿y de dónde procede esta pieza? Esta pieza fue encontrada en una de las escalinatas de la edificación del Templo Mayor y bueno, fue hallada ahí recostada sobre la propia escalinata. Recordemos que el Templo Mayor está construido en capas, digamos. Tenemos construcción sobre construcción como a manera de una cebolla y esta fue encontrada en una de la tercera etapa del Templo Mayor, si no me equivoco. ¿Y por qué la exposición se llama El color de los dioses? El color de los dioses, policromía en la antigüedad clásica y Mesoamérica, recibe este nombre porque a lo largo de toda la exhibición nosotros podemos ver de manera tangencial una serie de representaciones de divinidades tanto griegas como romanas y algunas egipcias, y del lado de Mesoamérica también tenemos la mayor parte de las representaciones asociadas con divinidades. Esto tiene que ver concretamente pues con la influencia que el propio color tiene en el contexto histórico de cada uno de estos grupos culturales. México es un país con fama mundial por la calidad y diversidad de sus museos que están en constante colaboración con otras latitudes. Te invito a que los visites todos y no te pierdas exposiciones como El color de los dioses, que son una verdadera joya. Por hoy nos despedimos, pero seguimos en contacto, ya lo saben, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, nuestro podcast en iTunes y también nuestro canal en YouTube para que no se pierdan uno solo de nuestros capítulos. Yo soy Alexia y recuerden que los espero la próxima aquí, en De Todo.